Muy bien, un afectuoso saludo de bienvenida a los presentes, por supuesto también a quienes nos siguen en las redes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, particularmente las redes de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía y por supuesto también en las redes de sello identitario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es un verdadero placer celebrar la semana aniversario de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía con la presentación de dos obras fruto del quehacer propio de la vida de la facultad. Saludamos cordialmente a las autoridades universitarias presentes, doctora Ana Narváez Dinamarca, prorectora de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Prorectora, bienvenida. Presbítero Víctor Álvarez Tapia, director de la Pastoral Universitaria UCSC. Padre, gracias por acompañarnos. Natalia Baeza, directora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Autoridades presentes, encargada de asuntos religiosos de la gobernación. Elizabeth, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto también Norma Pradenas, ombuds de la Universidad. Norma, gracias por acompañarnos. Con especial atención, por supuesto también una cordial bienvenida a quienes nos acompañan desde el Arzobispado de la Santísima Concepción. Señoras y señores vicarios, gracias por acompañarnos. Por supuesto, un afectuoso y caluroso saludo a los académicos de la facultad y a los estimados y estimadas estudiantes de nuestra unidad académica. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por participar en esta conversación que pretende establecer una primera aproximación a las obras Hagamos al ser humano a nuestra imagen, Génesis 1:26, del profesor Pablo Uribe Ulloa, y el texto Teología y Diversidad, Ecoteología, Cultura del Encuentro y del Cuidado de los Unos a los Otros, del profesor Dr. Patricio Merino Veas y el presbítero Pedro Gómez Díaz. El profesor Uribe es académico de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, licenciado canónico en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, y licenciado en Educación por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El magíster Pedro Gómez es presbítero y párroco en la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, ha sido rector del Seminario Metropolitano de Concepción y como especialista en Teología Pastoral y Ecoteología es docente de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de nuestra Casa de Estudios. El también autor de la obra, Teología y Diversidad, Ecoteología, Cultura del Encuentro y del Cuidado de los Unos a los Otros, es el profesor Dr. Patricio Merino Veas. El profesor Merino es doctor canónico en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Salamanca, España, magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, licenciado canónico en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia Salamanca, España, licenciado en Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y bachiller canónico en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es decano de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de nuestra universidad. Estimados profesores, es un verdadero placer compartir con ustedes la presentación de las obras que condensan las últimas investigaciones en las respectivas especificidades de la disciplina teológica. Abrimos los fuegos con las preguntas, ¿les parece? Un libro encierra sobre sí un sinnúmero de lecturas, revisiones, contrastes, de muchas formas el decantar del pensamiento de un investigador en un tiempo determinado. Abro la conversación con una primera pregunta general que ojalá podamos responder intercaladamente. ¿Qué los motivó a investigar y publicar vuestro estudio y propuestas en las temáticas que engloban los textos? Y atendiendo a que ambos libros se despliegan desde la epistemología teológica, ¿qué aporta la disciplina para el tratamiento de las categorías contenidas en cada obra? Parece que me tocó en primer lugar. Bueno, quisiera agradecer la oportunidad que brinda la universidad de poder presentar este libro, del cual soy coautor con el doctor Patricio Merino, y que me parece que puede ser un aporte también para
nuestra tarea evangelizadora en el mundo actual. En particular, el área que yo desarrollo en el libro es la parte ecoteológica, que puede ser también como un concepto nuevo, al menos en nuestro ambiente, y que dice relación a ese diálogo que establece la Iglesia con el mundo de la cultura, esa relación fe-razón, y desde allí entonces diría yo que fundamentalmente en el texto que abordo, o los capítulos que donde desarrollo esta área, están penetrados por el magisterio del Papa Francisco y particularmente con la encíclica Laudato Si, que nos habla del cuidado de la casa común y que me parece que es algo urgente en este tiempo que tenemos que abordar también desde la pastoral para ayudar a nuestros feligreses a tomar conciencia de que también tenemos un rol dentro de la sociedad, una tarea, una responsabilidad respecto al cuidado del planeta, donde, como dice el Papa, todo está conectado, y quizás nosotros este puede ser un punto de inicio para justamente tomar conciencia de eso, de conectarnos con el entorno, y al hacerlo también tomar conciencia que ese cuidado del ambiente también repercute en el cuidado de nosotros mismos, porque nosotros somos también habitantes junto con todas las criaturas de la tierra, hasta las más pequeñas y diminutas, ya somos habitantes, ¿no es cierto?, de esta casa común que es nuestro planeta. Así que eso sería como un primer acercamiento a lo que es la obra y que ojalá motive a su lectura. Sí. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el caso del libro mío, como el título lo indica, parto de una cita bíblica, ¿no? La muy conocida cita bíblica del Génesis, y se intenta a través de esa cita mostrar la visión cristiana de la persona humana. ¿Cuál es la oferta cristiana a la pregunta filosófica por el hombre? En el sentido, ¿cierto?, inclusivo el término hombre, antropos. ¿Cuál es la respuesta que da el cristianismo? ¿Cuál es la oferta cristiana? Pero por también la especialidad mía, que me dedico a temas bíblicos, entonces el libro es un libro bíblico-teológico que empieza a hacer un recorrido de la categoría imagen de Dios, el ser humano creado como imagen de Dios, y cómo esa categoría se va entendiendo dentro de la teología. Por eso que el subtítulo dice, es una síntesis bíblico-teológica, desde la tradición cristiana y específicamente católica. Entonces, quien quiera asomarse a justamente hacerse y responder la pregunta, ¿y qué visión tiene el cristianismo del ser humano?, podría encontrarla en el libro. Eso es lo que siguió, digamos, el camino y la motivación. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. El libro que escribimos con el padre Pedro en realidad tiene una historia de 2015. Puedo decir que ahí empezó. ¿Por qué? Voy a contar, voy a dar la lata. Porque cuando en ese entonces me llamó el que ahora es el cardenal Aguiar, el primado de México, que era entonces presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, para pedirme que si podía ir a hacerme cargo de la parte académica del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina, me dijo: tenemos que apoyar las enseñanzas y difundir las enseñanzas del Papa Francisco. Esa fue una de las misiones. Y al poco tiempo, el cardenal Ouellet, que es el de la Congregación para los Obispos que nos visitó, me dijo lo mismo. Entonces empezamos un trabajo para tratar de descubrir temáticas que eran importantes que él
venía impulsando no solamente desde Aparecida, que eso fue el 2007, sino como arzobispo de Buenos Aires, siendo el cardenal Bergoglio. Y ahora voy a concretar. Resulta que como yo estaba allá, yo les dije, bueno, pero ustedes tienen que devolver la mano, si a mí me traen, tenemos que apoyar a alguien, y ahí conseguimos la beca para que el padre Pedro fuera a estudiar allá la licenciatura en pastoral, el 2016, ¿no? Sí, eso ya fue al año siguiente. Y entonces él había salido recién, un año antes, la encíclica Laudato Si, y ahí ya teníamos una temática. Y en lo personal, había venido por el área que yo me dedico de la diversidad cristiana, del pluralismo religioso, desde la dogmática católica, abordé una temática que el Papa Francisco venía tratando desde hace muchos años, que era la cultura del encuentro y la cultura del cuidado de los unos a los otros para contribuir como cristianos y ciudadanos a una sociedad que se base en el diálogo, en la artesanía de la paz, en el bien común. Y así empezó hasta que ahora se materializa. Esa es un poco la génesis del libro. El Magisterio de la Iglesia, texto que cita el libro en Gaudium et Spes, número 12, señala: la Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar al Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. La obra, el texto del profesor Uribe, ofrece una revisión de la categoría en el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento en su primera parte. Profesor Uribe, ¿qué nota de continuidad y qué nota de distinción existe en la categoría imagen en esa primera revisión del texto? Bueno, esa es una pregunta de examen. Pero claro, como dije, el título es el versículo exacto de Génesis donde aparece por primera vez esto de que el ser humano fue creado con la categoría imagen de Dios. A partir de ahí, toda la teología de los primeros siglos va entendiendo esa categoría de diferentes maneras, ¿ya? Yo también me asomaba a preguntarme cómo se iba entendiendo esa categoría, porque muchas veces se entendía de manera bastante diferente. Hay que pensar que el texto del Génesis, lo más probable es que se haya o redactado, o escrito, o recopilado en el siglo VI antes de Cristo, con una mentalidad israelita de ese tiempo. Por lo tanto, hay mucha diferencia con lo que después podría decir, como la cita que aquí se mencionó, el Vaticano II, en el año 60 y tanto. Y entonces las interpretaciones son las que eran muy diferentes. A mí me llamó mucho la atención que se simplificaba diciendo el hombre y la mujer tienen una dignidad porque fueron creados a imagen de Dios. Punto. Ahí se agotaba la categoría de imagen de Dios. Dignidad, imagen de Dios. Otros empezaban a ver, autores antiguos veían que la imagen era una dimensión. Ser imagen de Dios implicaba una dimensión. Ser semejanza de Dios implicaba otra dimensión distinta. Sin embargo, lo que se puede ir viendo es que efectivamente esa categoría con el tiempo se va profundizando. Los padres de la Iglesia son muy bíblicos. La teología escolástica, aquí gente conoce del tema, son muy filosóficos. Y el Vaticano II, que es del tiempo actual, entonces hace la síntesis bíblico-teológica
y actualizar el mensaje para el hombre de hoy, el hombre y la mujer de hoy. Por lo tanto, en ese párrafo queda muy bien resumida de que hay una continuidad y que el hecho de ser imagen de Dios y semejanza de Dios se va entendiendo en la perspectiva bíblica, que mucho más que eso significa que hay una dignidad, ¿ya? El ser imagen de Dios, cuando se analizan los términos hebreos de imagen y semejanza, hay textos que se toman como sinónimos. Entonces, más bien no habría que empezar a pensar que una cosa es imagen y que tiene ciertas implicaciones concretas, y otra es semejanza y tiene otras. En ese sentido, entonces, el Vaticano II hace esa síntesis bíblico-teológica y entiende que esa dignidad de imagen de Dios es porque el ser humano ha sido creado con amor, y ese amor es una especie de representación de la divinidad. Cuando se dice que el Papa es el representante de Dios en la tierra, ¿es correcto? Sí, pero yo también, porque los dos tenemos la imagen de Dios. Somos como si fuera un representante, y en ese sentido el fundamento último es el amor. Dios crea por amor, crea al ser humano imagen y semejanza de Dios, así lo entendieron los israelitas. Y eso tiene implicaciones en todas las esferas de las relaciones sociales, personales, interpersonales, hasta con la naturaleza. Por lo tanto, ahora haciendo una síntesis a la pregunta, hay un desarrollo, en ese desarrollo de búsqueda hay respuestas diversas, pero si tomamos el Vaticano II, hay una continuidad que profundiza y dice, sí, hay que revalorar la Biblia y los padres de la Iglesia, por ejemplo, y llevarlo al mundo actual. No sé si me dio para el 4. Sin duda, y mucho más, y mucho más. Padre Pedro, el texto Teología y Diversidad, en su primera parte, realiza una revisión a cómo se gesta el tratamiento de la cuestión medioambiental, la metodología de la teología y sus alcances. ¿Qué aspectos son relevantes a destacar del aporte de la teología en la dinámica de comprender lo que ya a estas alturas, casi sin cuestionamientos en el estado del arte, se entiende como una emergencia medioambiental? ¿Qué aporta la teología a esa perspectiva? Bueno, también parece que es pregunta examen, pero muy buena pregunta. Yo diría que quizás tomando la misma encíclica Laudato Si, que es como la base del documento, de la parte que yo desarrollo junto con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿no?, que es como la hoja de ruta del Papa Francisco, donde habla de esta cultura del encuentro que también mencionaba el profesor Patricio Merino. Desde allí entonces el Santo Padre realiza todo un análisis de la situación actual, y tomando antecedentes que proporciona el mundo científico, básicamente, que nos ha alertado de la situación dramática que vive el planeta. Uno de ellos, quizás el más conocido por la prensa, puede ser lo del cambio climático, pero también hay muchos otros temas que el Papa allí menciona, la misma biodiversidad que corre peligro en su ambiente natural, y otros temas como la contaminación, en fin. Junto con eso, el Papa expone este tema dentro de lo que es el desarrollo del magisterio de la doctrina social de la Iglesia. Se sitúa dentro de ese ámbito. ¿Y por qué? Porque justamente también es un tema que nos afecta, decía también al inicio de la presentación, que nos afecta a todos como personas, y a quienes más sienten el efecto de esta situación ambiental también son las
personas más pobres. El Papa habla del grito de la tierra, el grito también, el gemido de los pobres, el gemido de la tierra. Esa conjugación, ¿no es cierto?, de esta crisis que es no solo ambiental, sino que podríamos decir es ecosocial. Está lo ecológico en juego, pero también estamos nosotros involucrados. Y desde allí también se expone en el texto cómo la Iglesia ha ido abordando este tema, ¿no? Porque no es que haya sido recientemente con la encíclica Laudato Si como se ha planteado o se ha puesto la alerta desde la Iglesia, sino que también podemos observar que desde el tiempo del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, ya él exponía alguna necesidad de cuidado de la naturaleza. Recordemos, en esa época se vivió todo esa crisis nuclear, y que también daba como las primeras alertas de que también nosotros podemos alterar, o sea, afectar, producir un daño a la humanidad severo, y con eso también también a la naturaleza, van de las manos. El Papa, quien quizás primero utilizó la palabra ecología en el magisterio, fue el Papa Pablo VI, ¿no?, en una conferencia en la FAO. Después, bueno, el magisterio del Papa Juan Pablo I, el tiempo de él fue muy breve, entonces, pero el del Papa San Juan Pablo II, él utilizó el concepto de conversión ecológica global, y el Papa Francisco cita estos discursos de San Juan Pablo II, sobre todo en los saludos o las jornadas por la paz que se realizan cada año en el día 31 de diciembre. Al recibir el año nuevo también, entonces la Iglesia hace una reflexión por la paz, y el Papa Juan Pablo II en un par de oportunidades entonces también dedicó ese saludo para tomar conciencia de la necesidad de cuidar la naturaleza. Y el Papa Benedicto XVI también, él fue un Papa que tiene muchos discursos. Quizás le faltó sacar una encíclica, que fue lo que hizo el Papa Francisco, pero él tiene muchos discursos que han sido también compendiados sobre este tema de la ecología, el cuidado de la ecología. De hecho, él fue, pues, diríamos así, como el brazo derecho de San Juan Pablo II, y juntos elaboraron este concepto de ecología humana. Entonces, también en el magisterio de la Iglesia la palabra ecología ha sido posicionada fuertemente, y teniendo un inicio, un origen en el mundo científico. Los antiguos naturalistas entonces pusieron este tema. Aquí tenemos también al profesor Cancinos, que él es el autor de la portada del libro, que es muy hermosa, un cuadro que representa la naturaleza, un conjunto de árboles que están ahí armoniosamente entrelazados. Y me parece muy oportuno el diseño de la portada del libro, porque expresa muy bien lo que queremos, junto al profesor Merino, también exponer en este libro. Y entonces el término ecología entonces es un concepto que es recogido por la teología, y el aporte que hace sobre todo el Papa Francisco, además de los otros aportes que ya he mencionado, de la ecología humana, el cuidado, la necesidad de cuidar el ambiente, sobre todo por el tema Papa Pablo VI, por el tema de la alimentación. Entonces era necesario justamente para nuestra sobrevivencia también cuidar la naturaleza. Pero el Papa Francisco hace como este concepto de ecología integral, junto con ser muy necesario considerar en la ecología todo el aporte científico que es válido, también considerar el aspecto
económico, también es importante, ¿ya? El aspecto político, hay muchas decisiones también que tomar. De hecho, las conferencias que se han desarrollado a nivel mundial, la COP25, quizás una de las más relevantes en París, ya donde todos los 10 mundiales, después que aparece la encíclica del Papa Francisco, se colocaron de acuerdo y dijeron vamos a colocar límite entonces al tema del calentamiento global, que no sobrepase cierto grado de temperatura, porque si no nos va a causar daño a todos. Entonces, el Papa señala, y quizás el aporte de la teología respondiendo a la pregunta, es justamente que no puede quedar al margen de un tratado ecológico que nos afecta a todo, también el ámbito religioso, el aporte, la sabiduría que da la fe. El Papa también reflexiona que, claro, somos nosotros los causantes, los primeros responsables, ¿ya? No es solamente que el planeta está pasando por ciertos procesos naturales, sino que nosotros hemos sido los causantes y también que es nuestro deber responder y actuar, porque la misma Sagrada Escritura, aquí el profesor don Pablo Uribe también aborda el tema, citaba el tema del Génesis, y también en el libro tratamos brevemente, por supuesto, porque no es nuestra especialidad, y como el libro del Génesis también habla de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza, pero también con una responsabilidad de cuidar y labrar la tierra, y desde ahí entonces el tema del cuidado del planeta. Entonces yo creo que eso es muy importante, y luego toda la terminología que utiliza el Papa de superar la autorreferencialidad, el individualismo, para participar de una cultura del encuentro, y que también nace de eso, de considerar de que no tengo que preocuparme de mí mismo solamente, sino que de los demás, y eso también aborda todas las especies que habitan el planeta. Me alargué un poco, disculpen. Es un tema apasionante, así que... Sin lugar a dudas, es una buena invitación a la lectura del texto. Que el capítulo de él es más largo también. Es cierto, es cierto. La segunda parte comienza con una sentencia teológica más que interesante. Dios es amor, relación y relacional. ¿Es esta comprensión, profesor Merino, esta comprensión de Dios un aporte a la lectura de la realidad contemporánea? ¿Qué ofrece la teología y particularmente la vida de la Iglesia a un mundo que podemos comprenderlo como desanclado de relaciones y vínculos verdaderos? El prólogo del libro, si alguno no es tan buen lector, si lee el prólogo encuentra la respuesta, creo, que intentamos a esa pregunta. Porque el libro se llama Teología y Diversidad. Es decir, nosotros, los que estamos aquí, tenemos una pretensión que es no hablar de Dios, sino desde Dios. Y ese desde es importante. ¿Por qué? Porque hay una unión entre el libro de Pablo y el nuestro. Si todo está entrelazado, si todo tiene que ver, si uno cuando mira la realidad se da cuenta que hay como capas de profundidad, a tal punto que cuando uno se pregunta el por qué, nunca queda tranquilo, y el porqué del porqué, uno encuentra que en el misterio de Dios, amor, decimos nosotros, trinitario, hay ¿qué? Una diversidad de personas. Hay una relación amorosa. El fundamento es la relación. El fundamento es una comunión. En el fundamento hay una alteridad. Y ese es un misterio muy grande. Y ese misterio es el que para nosotros ilumina toda la realidad. Entonces, si uno piensa, cultura del encuentro, ¿quién salió al encuentro del totalmente distinto de él? Dios.
¿Y cómo lo hizo? Creando. El primer acto de encuentro relacional de él adextra de sí fue crear. A su imagen y semejanza los creó, varón y mujer. Tampoco es uno, es una dualidad unitaria. Pero no conforme con la creación, salió también a nuestro encuentro en el vinculándose. ¿Y cuál es el concepto más importante del Antiguo Testamento, con perdón de los hermanos biblistas que tenemos aquí? Alianzas, tal vez. Vínculo, la alianza. ¿Y cuál es el otro misterio más importante del cristianismo, además del de la Santísima Trinidad? El misterio de la encarnación, con la cual Él, siendo Dios, se hizo hombre, salió a nuestro encuentro, se hizo uno de tantos. Por eso la obra del Papa Francisco, que recoge un poco todo su pensamiento, que aborda la segunda parte del libro, teniendo también la teología latinoamericana de fondo, porque no lo inventó él, es que en Fratelli Tutti él se basa mucho, ¿verdad?, en el buen samaritano. Pero ¿quién es el buen samaritano? Uno dice el que se acercó al prójimo. ¿Y quién fue el que se acercó al prójimo? ¿Quién se hizo prójimo? Jesucristo. Por lo tanto, la cultura del encuentro está en el núcleo de la teología, porque está en el núcleo de Dios. La diversidad está en el núcleo de la teología, porque Dios en sí hay en él alteridad y diversidad, en el misterio de su unidad, siendo uno solo. ¿Qué más? Tomamos aquello y le preguntamos al profesor Uribe, ¿cómo y en qué notas la centralidad de Jesús, que es parte del corazón de esta obra, habla de nuestra dignidad humana, recogiendo toda la primera parte del texto, el corazón que habla de la centralidad de Jesús y la proyección del mismo? ¿Cómo y en qué notas la centralidad de Jesús habla de nuestra dignidad? Bien, el libro, como ya lo hemos dicho antes, va estudiando o va repasando más bien la categoría Imago Dei, imagen de Dios. Y lo va haciendo desde la perspectiva, ¿verdad?, cristiana, y se va, por decirlo así, paseando por los grandes temas, los distintos tratados teológicos clásicos de la teología. Por eso que es un libro de síntesis bíblico-teológica, pero es un libro teológico. Yo creo que en mi mayor obra en teología, yo después de esto no puedo escribir nada más de teología. Ahí están los teólogos que pueden escribir de eso. Y en ese sentido, entonces se va viendo cómo con este concepto, con esta categoría de Imago Dei, ya los israelitas van comprendiendo, el antiguo Israel, de que ellos creen en un Dios liberador y en segundo lugar en un Dios creador. Probablemente esos fueron los momentos. Primero llegaron a la conclusión de que ese Dios que ellos creían los liberó de la esclavitud y después que ese mismo los creó, ¿ya? Aunque en la Biblia estén al revés por una cosa canónica. Primero Génesis y después Éxodo. Entonces el Dios creador crea a imagen de él, imagen y semejanza. Pero el hombre y la mujer, después, por su propia libertad, se encuentran con el pecado. ¿Y dónde queda ahí la imagen de Dios? Queda rota, ¿ya? La imagen, yo digo en el libro, de la imagen creada a la imagen deformada. Pero como Dios acompaña la creación Imago Dei, no los deja así a su libre, digamos, destino, en el sentido de que les vaya mal al hombre y a la mujer, entonces esa imagen es luego restaurada, la imagen de Dios. Y ahí la teología cristiana, tanto católica como protestante, están de acuerdo de que el máximo momento histórico de volver a que el hombre y la mujer sean restaurados se da en el acontecimiento de Cristo, ¿no? Y el acontecimiento de Cristo entonces les
devuelve la restauración de la imagen y la dignidad y todo lo que implica en la práctica, ese término que ya dijimos antes que antiguamente se tomaba muy por encima. Imago Dei es igual dignidad y ahí no hablamos más, no tenemos más discurso que decir, no. Y entonces en Cristo esa es la centralidad, que restaura la imagen. Entonces, en el fondo, después de todo ese recorrido, bueno, y eso sigue más adelante hasta que al final el hombre y la mujer están llamados a una imagen consumada, que es el ya pero todavía no, ¿no? De la escatología. Y entonces podemos ver que la categoría imagen de Dios va mostrando lo que yo llamo una antropología optimista, no en el sentido filosófico, pelagiano, sino que optimista en que el hombre y la mujer no están solos, ¿ya? Están desde el principio con el Creador y el Creador va sosteniendo la creación. Entonces, una propuesta optimista, buena, es una propuesta que está lejos de lo que nosotros leemos en la prensa, de que todo está malo, de que aquí ya mejor cerramos el negocio y nos vamos a la casa, no hay nada que hacer. No, sino que si uno analiza en esta pura categoría, llega a la conclusión de que es una oferta buena, es una oferta optimista, porque aunque el hombre y la mujer esté en el pecado, que ya no puede ser algo más malo, ¿cierto?, en términos religiosos, teológicos, no es lo último, sino que es lo penúltimo. En ese sentido, claramente la figura de Cristo es central. Padre Pedro, está sencilla. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si propone reflexiones multifactoriales para una discusión con notas que no se reduzcan simplemente a lo técnico. Yo creo que es la gran riqueza de esa encíclica, refiriéndonos por supuesto a la cuestión del medio ambiente. El Papa aporta nociones sobre las causas antropológicas, tributa una comprensión de lo que se denomina ecología integral y también habla del cuidado, que está en la primera parte del texto. Esas particularidades, esos aspectos particulares, ¿cómo los analiza usted? ¿Cómo podría decantar algunas reflexiones? ¿Qué se comprende y qué propone la obra para una cultura del cuidado? Bueno, yo partiría como quizás reflexionando en el título de las encíclicas que están abordadas acá en el libro. Una es Laudato Si y también Fratelli Tutti, y también ambas quizás dentro de lo que es la hoja de ruta de Evangelii Gaudium, pero sobre todo estas encíclicas toman como referente una figura que me parece que es muy querida dentro de la piedad popular, como es el recuerdo de San Francisco de Asís, porque Laudato Si hace alusión a un poema que escribió San Francisco hace muchos siglos atrás, y que alaba al Creador, alaba a toda la creación, alabado sea mi Señor. Así podríamos como traducir este Laudato Si, que no es una expresión latina, sino que es de un italiano antiguo. Lo mismo Fratelli Tutti también son expresiones que utilizó San Francisco así, de esa fraternidad de todos. Y en este poema Laudato Si, alabado sea mi Señor, comienza hablando del hermano Sol, de la hermana Luna, de la hermana Agua, del hermano Fuego, de la hermana Madre Tierra, ¿ya? En fin, conceptos que nos llaman mucho la atención, en esa relacionalidad que tiene este santo con toda la creación y también esa relacionalidad que él establece con las demás personas, con los hombres. Y desde allí el Papa también incluso eligió el nombre de Francisco en alusión a San Francisco de Asís. Cuando él fue elegido, un cardenal amigo le susurró al oído: no te olvides de los pobres. Y allí entonces se le vino a la mente
la figura de San Francisco de Asís. Por eso eligió el nombre de Francisco. O sea, siempre ha tenido él en su deseo, en su corazón, el Papa, ese cuidado por los demás, especialmente por los más pobres y también por la naturaleza, en esa conjunción tan hermosa y que podríamos hablar o resumirlo en el término de comunión. Y lamentablemente esta comunión que nos recuerda como el momento en cuando Dios creó todo, ¿ya? Ese jardín del Edén, pero que el hombre lo echó a perder, ¿ya? Pero en el inicio todo era perfecto, todo era armonía, ¿ya? Y en la vida de San Francisco de Asís también hubo un cambio, porque la imagen de San Francisco de Asís que tenemos nosotros pasó por un proceso de conversión, porque Francisco de Asís era un joven más bien vanidoso, era hijo de un comerciante de tela y gustaba vestirse, ¿no es cierto?, así para lucirse a los demás, ¿ya? Y rechazaba también los pobres, y una imagen de pobre eran los leprosos en esa época. Pero Dios lo tocó su corazón y de ese Francisco de Asís pasamos al San Francisco que nosotros todos conocemos y queremos, ¿ya? Y para que se produzca eso, bueno, también se requiere ese encuentro con Dios y esa comunión con Dios, esa relacionalidad con Dios, para descubrir desde allí también que Dios nos llama a relacionarnos con los demás y con toda la creación, incluso con nuestra propia interioridad también, porque a veces hay gente que no está contenta consigo mismo, ¿ya? Pero Dios todo lo que hace lo hace bien, lo hace bueno, lo hace bello, hermoso, ¿ya? Y desde ese momento Francisco conoció el amor y fue feliz, ¿ya? Dios nos llama a eso, a la felicidad, ¿ya? En esa línea, entonces, cómo nosotros como sociedad que nos sentimos invadidos por elementos que distorsionan ese proyecto de Dios, el consumismo desenfrenado. El Papa habla de que hay un vacío interior, que consumimos cosas, pero al final nos sentimos más y más vacíos aún, ¿ya? Ese abusar y deteriorar la tierra, pero ¿en vista a qué? Porque en realidad Francisco, cuando descubrió a Dios, se despojó de lo que tenía. De hecho, hay una imagen que lo representa así, entregando las vestiduras que eran de su padre, ¿no es cierto? Se las devolvió, ¿ya? Y quedó prácticamente desnudo, ¿ya? Y lo acogió la iglesia, el obispo, y empezó a vestir ese hábito sencillo, humilde, con el cual nosotros siempre lo recordamos, como también mostrando en ese gesto que para alcanzar la felicidad y esa comunión no se necesitan muchas cosas, en realidad nada, solamente tener ese amor en el corazón, como lo tuvo él, ¿ya? También nosotros, nuestra sociedad actual, también tiene una oportunidad, quizás primero tomar conciencia de nuestra responsabilidad y volver a conectarnos, porque estamos como desconectados, vivimos en el desencuentro, ¿ya? Y el camino es ese volver a conectarnos. El Papa siempre repite esa frase, ¿cierto? De estar interconectados, conectarnos con todo está conectado. Y en el ámbito quizás del saber también es importante desarrollar esta conexión, porque en ocasiones lo que ha sucedido es que el mundo científico, la ecología entonces ha ido por un lado, la ciencia ecológica, y la ciencia económica por otro, y teniendo los dos también la misma raíz. Las dos palabras empiezan con eco, hace alusión a la casa común, pero cómo se aborda con intereses distintos, o la economía a veces ha ido muy lejos del respeto de la misma naturaleza y de los bienes que Dios ha proporcionado para nuestra subsistencia. En esa línea también el Papa como que utiliza o aborda o desarrolla conceptos como la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, ¿ya? Y
creo que es interesante también cómo desde la visión de la fe, de la teología, el magisterio de la Iglesia, se puede haber un gran aporte a eso, descubriendo de que una verdadera sostenibilidad siempre tiene que tener presente las generaciones futuras, más allá del manejo económico que podamos tener en el tiempo actual. No podemos olvidarnos de los demás. ¿Qué mundo vamos a dejar a las generaciones futuras? Y no podemos dejarle un mundo contaminado, irrespirable, donde no se pueda beber el agua, que son elementos básicos para nuestra subsistencia. Y como decía San Francisco, también hay una relación como de hermandad con ellos, con estos elementos, y con las demás criaturas, y con las demás personas, con nuestro prójimo. El profesor Merino también en la parte que él desarrolla de Fratelli Tutti también aborda ese tema, y bueno, él lo puede explicar mejor que yo, pero quizás me parece interesante como él advierte que esta fraternidad tiene mucho expresado en conceptos teológicos, tiene mucha relación con el concepto prójimo, que es el aporte también que hace la Iglesia, que lo encontramos también en el Evangelio. Entonces hay un mandato del Señor también para hacernos responsables de nuestro prójimo, y también sentir como hermanos, como cercanos a todas las criaturas. En un tiempo donde el Papa nos ha invitado a caminar juntos, entonces tenemos que atrevernos a descubrir eso, que este camino sinodal de comunión también entonces significa, bueno, reconocernos hijos de Dios por el bautismo, y que somos hermanos, ¿ya? Y que vamos también transitando en este mundo de la mano de otras culturas, de otros pueblos, y también rodeado de este mundo, ¿no es cierto?, que puede nuevamente florecer, así como lo hizo en un inicio el Señor, ¿ya? Puede volver a resplandecer como ese jardín en el cual Dios puso al primer hombre, ¿no es cierto?, para su desarrollo y vida. Profesor Merino, el Papa Francisco, y recogiendo un poco toda la conversación, los aportes que están condensados en estas dos obras de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos ha hablado de un concepto que a mí me parece muy interesante, esta mística de vivir juntos. ¿Cómo podríamos traducir esta mística? ¿Cómo podríamos traducir esta cultura del encuentro? ¿Cómo comprender esta disposición cultural y social desde el encuentro? Bueno, Padre Pedro hizo alusión ahí la portada, que es una obra, como decía don Juan Cancino, que le agradecemos públicamente. Tiene un nombre técnico, que en el libro lo encuentran. Además tuvo la deferencia de regalármelo después. Si se hace famoso... Ahí, si ustedes ven, ¿por qué elegimos esa? Porque estos árboles, es verdad que están como en otoño, pero el otoño es lindo, ¿cierto? No es feo el otoño, es lindo. Y estos árboles están entrelazados hacia arriba, como mirando al horizonte, van entrelazándose, pero si uno los pudiera mirar por abajo, ellos también se entrecruzan en sus raíces. Y en el fondo, la propuesta cristiana para la fraternidad, para la paz, para el bien común, es el libro de Pablo, no de San Pablo, de mi colega Pablo. Es decir, que tenemos un origen común. Hay una base antropológica que nos une, y también tenemos en la visión cristiana un destino común en la diversidad. Por lo tanto,
Lo primero es que el ser humano comprenda que la maravillosa diversidad no anula que todos somos homo viator y caminantes juntos en este mundo, y de ahí la necesidad de cuidarnos los unos a los otros, no de los otros, que sería el pecado original. ¿Te fijas? Y por lo tanto esa también es la cara de que ese origen común implica una paternidad en Dios común que funda la fraternidad. No hay hermanos si no hay una paternidad común de origen. Por lo tanto, la fraternidad tiene su origen en la paternidad divina de la que todos venimos, pero a la que todos estamos llamados también a una plenitud de vida. Entonces, esa cultura del encuentro, esa cultura del cuidado, la fraternidad social, pasa por aprender a mirar que tenemos una misma dignidad, que ya se ha hecho referencia, pero también que tenemos que ir buscando la capacidad de construir proyectos comunes, buscando el bien común, en una artesanía que cuesta de la paz, porque la paz no va a caer del cielo. Ni siquiera estoy seguro que los judíos crean que sea así eso, no sé, Juan Carlos también sabe de estas cosas. Pero la paz se construye, como el bien común se construye, y los proyectos se construyen, y eso es arduo. Entonces, la mística es porque tiene un origen en una trascendencia compartida de origen y de fin, pero esa mística tiene una arduidad que se trabaja en la búsqueda conjunta del bien común. Por eso incluso los místicos cristianos, tanto monjes como no, es el ejercicio espiritual. Tiene una arduidad, no es un asunto así nomás que cayó del cielo, porque toma en cuenta nuestra libertad, toma en cuenta incluso nuestra fragilidad. Por lo tanto, estas no son palabras bonitas nomás, sino que hay un llamado. Esto se construye, pero se construye porque hay detrás una capacidad que se nos ha sido dada, que si la sabemos encontrar, misticidad, requiere y alimenta una arduidad de la búsqueda del bien común y del ejercicio de la fraternidad. Sí. Para ir cerrando la conversación y muy brevemente aprovechando, lo digo en el mejor de los sentidos, la vasta experiencia académica de los tres profesores que nos acompañan, la Universidad Católica de la Santísima Concepción en sus principios declara el respeto a cada persona, la libertad que busca el bien, la fraternidad, la amabilidad, la justicia, la solidaridad, la acogida de la diversidad, entre otros valores que emanan del quehacer de la UCSC. ¿Cómo en su experiencia como profesores de la universidad y comprendiendo ese recorrido también en una lectura contemporánea del quehacer universitario, cómo definirían, cómo tornarían concreto el aporte de la universidad para esta artesanía de la paz, para esta acogida a la diversidad, para esta estructura que busca comprender de mejor manera los desafíos de una ecología integral? A mí me parece que con dos grandes acciones, con la cátedra y con el testimonio. Yo creo que ahí se puede resumir muy bien y también es lo propio del pensamiento hebreo, ¿no? El pensamiento hebreo no es abstracto. Se plantean las cuestiones más profundas del ser humano, pero de una manera concreta. Entonces, la cátedra, que es lo propio de la universidad, la enseñanza, no podemos renunciar a eso, y ahí está el otro principio que es la búsqueda de la verdad. Pero la cátedra por sí sola no basta, sino que con el testimonio. Y en la medida en que seamos profesores que hablamos y hacemos, entonces podemos tener una sociedad más justa, más humana, más pacífica, más solidaria.
y así también los estudiantes y todo el personal y toda la comunidad y toda la región y todo el país y toda la sociedad. Bueno, yo diría que también estableciendo esta interconexión, como todo está conectado, también la universidad se conecta con la sociedad y también con las distintas líneas pastorales o el desarrollo pastoral de la arquidiócesis, estableciendo esa unión. Por lo menos antes de que apareciera el libro, se desarrolló un diplomado, un seminario ecoteológico donde se dio a conocer estos estudios y invitando a las comunidades parroquiales a también aprender un poco sobre lo que ha expuesto el magisterio de la Iglesia en esta línea, en particular el Papa Francisco, y cómo desde la universidad, bueno, junto al profesor Merino, también don Juan Cancino, hemos estado juntos en algunos momentos, don Pablo Uribe también en otras ocasiones ha aportado de la visión bíblica en estos seminarios, y yo creo que se produce ese acercamiento con la comunidad para que esto no quede relegado en las bibliotecas o en algunos círculos de estudio solamente, sino que creo yo que el gran desafío es como dar a conocer también todos estos conocimientos a la gente común, a la gente que participa en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, y quizás invitar a adquirir el libro, ya haciendo ya un poco de propaganda, 10.000 pesos nomás. Entonces se puede adquirir en la misma facultad, y también quizás a todas las personas que están aquí y nos acompañan a través de las redes sociales, o que puedan comentar también el libro, leerlo y comentarlo con su familia. Quiere ser un aporte, ¿no? Junto con todas las publicaciones y estudios de los docentes de la universidad, me parece que van también siempre en esa línea, ¿no? Que queremos ser un aporte para desarrollar, ¿no es cierto?, el conocimiento teológico, hacerlo presente. Nuestra zona ha sido bendecida desde sus orígenes con grandes biblistas, exégetas. La primera traducción de la Biblia se hizo en el seminario. El profesor don Pablo hizo un estudio de Yuneman, ¿no es cierto?, que fue un profesor de seminario antiguo, ¿ya? Antes del concilio ya se atrevió a hacer esa traducción desde los textos originarios, y un gran avance. También cómo en esta zona se desarrolló una Biblia pastoral, la Biblia latinoamericana, en fin, y hoy día aportamos con estos textos para ustedes, ¿ya? Para que también puedan crecer o aprender un poco más de lo que es nuestra fe, y de cómo también estamos en ese diálogo con los temas actuales, con los temas que vive la gente, ¿ya? Y desde aquí quizás una herramienta que les pueda a ustedes servir para acompañar a esas mismas personas. Bueno, además de que la universidad lo que puede hacer es seguir comprando los libros de la facultad para ayudar en esto, creo que, como dice Pablo, esa es la clave, y tal vez desde acá lo que diría es que el Papa Francisco ha dado una clave que siempre pide, que es cómo se puede construir todo eso y lo que está también en nuestros principios, y él da una clave importante, que es salir de la autorreferencialidad, ir al encuentro, no esperar, ir al encuentro, generar espacios de encuentro. Y una universidad está llamada a eso, a generar espacios de escucha, de diálogo, de encuentro, de no caer en reduccionismo, de ser acogedora, pero también de salir, de ir al medio, de no ser ella
ahí su autorreferencialidad. En el fondo también de ser universitas. Y nuestra universidad se caracteriza, es como, voy a decir algo fuerte, quizás la única universitas que hay en la región, además de la Adventista de Chillán. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Está la U de Conce, que casi que hay que rendirle pleitesía. Pero ellos no tienen teología. Y por lo tanto nosotros tenemos las ciencias, todas. Todos los ámbitos, quiero decir. Pero también tenemos filosofía. Pero también tenemos teología. Tenemos la universidad. Por eso nuestros principios realmente apuntan a una formación integral. Nos quedamos con eso. Desde Sello trabajamos para aquello. En agradecimiento a la consolidación de las investigaciones de los profesores, la dirección de investigación de nuestra universidad les quiere agradecer y reconocer el trabajo, así que, profesores. Bueno, para los presentes y para quienes nos siguen por las redes de la universidad, hay que decirlo, especial gratitud para la dirección de pastoral de nuestra universidad, que nos acompaña siempre en estas iniciativas. Gratitud para las personas que nos siguen en las redes, los invitamos a adquirir los libros, están en las plataformas, los pueden encontrar también físicamente en la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la universidad. Y bueno, esperando que fuese un momento grato para los autores y también para quien nos acompaña presencial y virtualmente, les damos una buena noche, que estén bien. Nos encontramos en otras actividades. Bien,